10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Productora Ilusiones. Es una gran alegría, un honor, un privilegio de poder abrir esta mesa, ese panel, al respecto de la memoria, de la historia del psicodrama aquí en Latinoamérica. Se llama Pioneros de diferentes países. Obviamente hay mucha gente antes de nosotras acá y ojalá habrá muchos después, y aquí presente ustedes, pero somos algunas y algunos protagonistas de cierto momento histórico en nuestros países que justamente queremos aquí dejar una memoria y que después será un camino para andar juntas y juntos por mucho tiempo más. Aquí están con esta mesa, empezamos aquí Liliana Fasano de Argentina, Dalmiro Bustos, que es un especial gusto que tú estás acá, Dalmiro Sergio de Brasil, igual maravilloso que estamos, aquí está Gloria Reyes de Chile, Carmen de los Santos, Uruguay, Yuyo, María Carmen Bello de México y también Jaime Winkler de México. Yo mismo, yo soy Úrsula Hauser, yo soy aquí emigrante, soy de origen suiza, pero entre tiempo, ya en 40 años viviendo en Centroamérica, me hice internacionalista. Esto va a ser una mesa, obviamente, que queremos, también tenemos 2 años, quería decir, mira qué deseo, 2 horas, ¿no? Para una larga. El inconsciente, ¿verdad? Dice lo que sería necesario. 2 horas para por lo menos espojar y contar. Eso es una mesa de contar historias como cada uno de nosotras lo ha vivido y sembrando semillas en estos diferentes países para ya que haya un conjunto, un movimiento fuerte de psicodrama aquí. Más bien ya quiero dar el micrófono primero a Dalmiro, porque eso es un homenaje también. Gracias por el homenaje, pero me saca el caldeamiento, porque yo me iba a caldear con lo que los demás decían. Ahora me largaron directo a mí. Pero bueno, gracias Sergio, porque si no yo voy a estar haciendo así. Bueno, me encanta estar aquí. Me encanta y me emociona. Me comencé a emocionar ya cuando Úrsula me dijo, no me acuerdo dónde fue, porque nos vemos en todos lados. En Buenos Aires. Fue en Buenos Aires, de que íbamos a estar por acá, y ya ahí ya no, ni se me ocurrió decir que no venía. Estoy racionando mis viajes, porque el viaje hasta acá no era fácil. Estoy racionándolo, pero ya ahí me abrió la cabeza. Pero el venir de la mano de Úrsula, que ya me abrió el corazón. Y con la cabeza y el corazón me vine para acá. Y me encontré con alguien, el chofer que me traía, que me abrió el alma. Me dijo, ¿usted sabe que en el año 1948 se abolió el ejército después de una prolongada guerra? En 1948 se sustituyeron las armas por cuadernos y lápices. Me enamoré. Ese fue mi sueño mayor, que el mundo pudiera sustituir, y me lo dijo
estoy sin poder hablar demasiado. Por eso ayer me quedé callado todo el día, no vine. O vine un ratito nada más. Pero fue una cosa muy importante que me abrió inclusive, ¿qué puedo compartir? De 60 y pico, 64, ya no me acuerdo cuántos años de estar en este trabajo, buscando llegar al fondo del alma de la gente, de la mía primero, para poder estar con la gente, porque solamente un alma toca a otra alma, sea lo que sea mesera, sea psiquiatra, sea psicólogo, sea plomero. No hay ninguna actividad interhumana que si no incluye el alma es desalmada. Y lo desalmado quiere decir malo. Entonces, no estamos acostumbrados a pensar que solo el amor puede abrir esas puertas. Después pasé por muchas cosas. La medicina, yo estaba destinado a ser cirujano. ¿Me escuchan bien? Qué suerte, yo no. Sí, vení vos y traducí, habla más. ¿Que hable más alto? Sí. Vení vos y hablamos. Voy a tratar. Y yo cortando gente, cirujano, no se me ocurre, no sé, ni siquiera. Y ahí yo tenía la de gran disyuntiva, que el psicodrama me permitió dejar de hacerla. Yo quise ser, lo fui, pintor. Vos viste algunos cuadros, ¿no? Muy lindos. Bueno, ¿saben cómo estudié? Yo les digo que voy a ir por cualquier lado. Si quieren algún orden, que venga otro. Porque yo me voy por las ramas, pero vuelvo a la raíz. Pero vuelvo. Pero bueno, si no, no. Yo pintaba y estudié en la Facultad de Medicina entera, mi compañera leyendo y yo pintando. Yo aprendí a oír. ¿Cómo aprendí a oír? Y aprender escuchando la palabra, su sonido. ¿Cómo fue? Mi mamá era maestra. Entonces, ahora les explico por qué estoy diciendo todo esto. Entonces yo era chiquito, me mató un hijo cada 4 años y 9 meses. Era una francesita muy amorosa y muy así, pero absolutamente tuvo un hijo cuando 4 años y 9 meses. ¿Cómo hizo? Nunca le pregunté. Y ya es tarde. Pero lo hizo así, programado. Y no tenía una mucama en ese momento que me cuidara. Mis hermanos me masacraban, mis hermanos mayores me masacraban, yo era el tercero. Entonces me llevaba a su aula de 5º grado y yo dibujaba mientras escuchaba a mamá, pero la escuchaba. Y estaba dando Egipto. Entonces daba Egipto y escribe un día en el pizarrón. Hola, pasen, vengan así, no interrumpen nada. Los argentinos haciendo quilombo, qué raro, ¿no? Entonces yo escuchaba, escriben, bueno, a ver quién dice esa palabra que voy a poner sin balbucear, porque parece que en las clases anteriores todos hablaban, pero nadie dice nada. Yo era flaquito, imagínense. Se dan cuenta que cambié, chiquitito, eso no cambió mucho. Levanté la cabecita así, Nabucodonosor.
Mi madre casi se cae del culo. Perdón, pero yo, las malas palabras para mí son soborno, maldad, guerra, esas son malas palabras. Esas otras no, y yo no puedo evitar. Si soy espontáneo voy a decir algunas. Perdón si ofendo a alguien. Entonces mi madre se asustó. ¿Dónde aprendió oyendo, escuchando y pintando? El arte me llevaba al conocimiento, me transitaba del arte al conocimiento. Y el arte no tiene sonidos específicos con una finalidad científica, es decir, no hay reglas. Y ahí yo me iba formando en esa manera de aprender. No sabía, me pone otra palabra, porque dijo, no puede ser, lo inventó, o lo escuchó en alguno de los otros y pone otra palabra. Yo miro, si yo digo, debo estar diciendo algún disparate, porque no me acuerdo la segunda palabra cuál fue, también una así de ese tipo. Entonces, yo no entendí hasta mucho después por qué mi camino era siempre por el arte del conocimiento, por el arte del conocimiento. Era mi camino hacia juntar algo que era el arte, que era la libertad. El arte es la libertad. Y si ustedes piensan que yo les decía ayer en una mesa redonda que asistí, muy linda, la mesa que hizo Elena, Lili con Elena, yo les decía, si ustedes miran, cada uno de nosotros, todos somos artistas primero. Se pregunta cuál de ustedes llega al psicodrama sin ser un artista del alma, sin tener la necesidad de que haya otro acceso a la vida. Si hay alguien, por favor, que levante la mano. Digamos que entonces, yo era familia de clase media ilustrada, ¿qué podía estudiar? En el año 1950, que empecé medicina. ¿Cómo estudié medicina? Escuchando a mi mamá. Fue variando las mamás, pero no variando el método. Me aburrí en toda la facultad de medicina como un sapo. Bueno, no sé si los sapos se aburren, deben tener su método de pasar bien, pero tienen una cara, pobrecitos, que bueno, no parece estar. Entonces llego a medicina, llego lo más parecido, psiquiatría, me parecía un asco. Y una vez un profesor, a quien todavía llevo muy dentro, me dice, bueno, anda a hacer una anamnesis a ese señor. Me voy, hago la anamnesis a ese señor. Me dice, vos vas a ser, perdón, vos vas a ser encargado de dar la parte, yo era alumno todavía, de parte de semiología psiquiátrica. Porque vos no querés saber qué enfermedad tiene ese señor. Vos querés saber quién es. Yo dije, ¿de qué están hablando? Aquí no entendí. Mucho traté. Saber que mi camino, aquel que me hacía sentir que no he vivido en vano, que no he vivido convencionalmente, que yo necesitaba sentir cada paso con riesgo, con el riesgo de que me dijeran, porque mi familia era toda de médicos cirujanos, mis sobrinos y dos de mis hijos son médicos psiquiatras, y varios en psicodrama, varios. Entonces vas haciendo el camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar, si no fuera. ¿Está andando esto? ¿Está?
¿Qué? Es para el video. Ah, es para el video, para vos. Bueno, está bien. ¿Están dando? Bárbaro. Bueno, entonces así, un día, yo era compañero de grupo de terapia, yo paciente, de Alberto Fontana, que fue un gran psicoanalista argentino, y yo me formé en la escuela, en la Asociación Argentina de Psicoterapia. Y mi compañero de grupo era Jaime Rojas Bermúdez, que me llevó, me dice, venía a ver una sesión. Fui a ver la sesión con él, me pareció escatológica, horrible, pero me quedó algo del resto de eso. La sesión, no sesión de él no la hizo. No culpemos al psicodrama, pero en el psicodrama no es nada, es tu psicodrama, el que vos estás creando también desde el chupete, por eso decía, los orígenes del psicodrama, no, el origen del psicodrama en mí, y por eso les estoy diciendo mi recorrido, y no el recorrido, que es la historia. ¿Qué le importa la historia a ustedes? Claro, que se la cuenta a alguien que solo la puedes leer, pero la mía no la puedes leer. Sí, la puedes leer porque lo escribí, pero bueno. Bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, cuando yo empecé a sentir que había algo, era un buen psicoanalista, no era un mal psicoanalista, y el psicoanálisis me hizo mucho bien, me aclaró, me sacó de muchas dudas, de ciertos hermetismos, sin cuerpo, sin cuerpo, sin emoción. Cuando encuentro que hice la Escuela Argentina de Psicodrama y Psicoterapia de Grupo, de la cual me gradué, hice todo lo que tenía que hacer. Soy prolijito, aunque a veces parezco un quilombo cuando... Quilombo, ya saben lo que son los argentinos, después se los explican. No, hay varios argentinos acá. Era muy desordenado en ciertas cosas. Me alienta al caos si sé cómo encontrar la salida y convertirlo en creatividad. Si no, te hundís en el caos y no salís más. Entonces, ¿pero dónde estoy? ¿Dónde andaba? El caos y la creatividad. Ah, como me ayudaba. Que te gusta el caos porque ahí está la creatividad. Sí. Ah, bueno, ahí está. Jaime, ¿ves? Gracias. Pero ahí me apuntaba porque paré también. Paré por Rojas Bermúdez, porque fue mi amigo, fue mi compañero, me introdujo y después era un despiole que no... Era un gran pionero. Si Jaime estuviera aquí, merecería estar entre los pioneros del psicodrama porque lo creó. Y si yo no agradezco a quienes me dieron la posibilidad, yo me estoy cercenando mi posibilidad de sinceridad. ¿Y para qué mierda voy a vivir 84 años para ser falso? ¿Para qué? ¿Para qué quiero? El resto de mi vida. 2 días, 2 años, 20. Pero para decir pavadas, lo digo, qué sé yo, pero no sabiéndolo, mentiras, o tratar de convencer alguna cosa. Anda, no. Yo vine aquí justamente para compartir aquello que para mí fue significativo, sin pretender universalidad. Nos separamos, una cosa muy desagradable, que Sergio también más o menos sabe el asunto, mucho, porque y inmediatamente lo vi a Moreno. Lo vi primero en París. Entré y veo él haciendo un psicodrama que está en video. A todos los que
Eran muy caros los videos de Moreno en esa época. Cerca los hizo, permitió que se vendieran. Yo los tengo y aquel que quiera, vos tenés uno, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, me los has prestado. Y es verdad que los ¿Eh? Bueno, tengo varios, de cerca y de él. Lo vi y me llegó una cosa muy distinta, no como él trabajaba. Moreno no era un buen psicodramatista. Concordamos, Sergio. La gran psicodramatista fue Cerca Touman Moreno, que fue mi gran amiga, mi maestra, y él el creador, pero se embolecinó tanto con su propia creación que la miraba y el protagonista estaba haciendo cosas por ahí y él miraba su creación. Moreno solamente hacía el caldeamiento para cerca, ¿no? Sí, exactamente, muy bien dicho. Era así, fue así. Pero ¿por qué tiene que hacerlo todo él? Él es una maravilla. En los libros de Moreno, las cosas que él dice, empezando por... ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Me tengo que ir? ¿Ya estoy? Ya estoy, todavía no empecé. Si puedes un poquitito sintetizar lo que quieres al final, pero... Poquitito en suizo, ¿cuánto es? En traducirlo en suizo. Como 5 minutos más. ¿Y cómo sé? Tenés que hacer un salto en el aire. Pobrecito. Porque no tenemos 2 años, sino solo 2 horas. Vale la hora como sé. Bueno, perdón, ¿a dónde voy entonces? Espérate, salto unos capitulitos. Estabas en Moreno. Bueno, ahí empiezo la formación con Moreno, la termino, sigo yendo después de la formación porque fue para mí el lugar donde yo me encontraba cada día con que tenía una parte más, un aspecto más, un color más, que me iluminaba más la vida. Fue para mí el encontrarme en el psicodrama. Yo empezaba a mirar el psicodrama, a sentir el psicodrama, a poder decirte lo que te digo porque te estoy viviendo tu sonrisa. Me enseñó que todo pasa entre, no pasa en, no existe el in, existe el intra, pero el intra también es un inter con otro. Mi alegría es mi relación con la alegría, mis celos es mi relación con mis celos. Y eso me abre, eso simplemente. Ah, pero ¿cómo? Entonces yo no hago psicodrama solamente cuando estoy haciendo una escena. No, claro, yo cuando estoy haciendo una escena estoy pintando y escuchando los sonidos y estoy pintando como quise ser pintor. Estoy integrando cada vez más y sabiendo que si yo estoy sintiendo algo, lo que yo transmito es lo que yo sintiendo con tu mirada. Es otra cosa. Y vos estás sintiendo otra cosa que si me la devolvés estamos empezando una red que hace un conocimiento grupal. Una sola cosita, decirle a una suiza que te vas a pasar un minuto, ¿sabes, no? Que te cuesta, pero es bonita. Esto de reírnos juntos. ¿Quién nos enseñó a reírnos juntos? ¿Sabes las veces que yo tenía que estar sentadito así, con los piecitos así, en las clases de psicodrama? Y quietito, y no opines, porque si vos opinas, tu opinión no sirve. Eso es una forma del psicodrama de acercarnos a la forma de poder. Que la palabra poder nos la robaron los militares. La palabra poder está mal vista porque nos hirió a todos, a los heridos y a los heridores, ¿no? A todos. No hay nadie que no esté herido
y que se adjudica y se capta la palabra poder como la palabra rigor. La palabra rigor es maravillosamente fuerte. Por eso, por ejemplo, mi último libro, ahora estoy escribiendo la biografía, pero mi último libro es metodología. No se llama así, se llama Manual de Psicodrama, que escribí con Elena. Pero hay una metodología y es rigurosa, como es rigurosa la obra de sociometría de Moreno. Y ahora me callo en la boca porque si no Suiza me viene con todo y se va a enojar. Los odio. Muchas gracias. Bien. Es difícil escoger el camino de hablar sobre pioneirismo, né? Porque puedo hablar por el camino de mi trayectoria em psicodrama, é uma coisa. Puedo hablar do crescimento de psicodrama e desenvolvimento em Brasil, é outra coisa. Das histórias que ocorrem em psicodrama durante todos esses anos, né? Eu estou em psicodrama há 46 anos, né? Compareci a todos os 22 congressos brasileiros de psicodrama e a 10 dos 11 ibero-americanos, né? Então, coisas que nós ficamos sabendo, mas também que nós vivimos. Por exemplo, num congresso de 1977, foi um congresso de psiquiatria que aconteceu em Curitiba, no Brasil. Foi um precursor dos congressos brasileiros. E naquela época, metade dos psicodramatistas eram mulheres e metade homens. Mas como hoje, que há uma predominância de mulheres no psicodrama. Pois naquele congresso de Curitiba saíram 7 casamentos. Para verem como eram as coisas, né? Eu entrei no psicodrama de uma forma assim, eu me recebi médico e nos 5 primeiros anos de minha atividade profissional, eu fui gastroenterologista, né? E eu tinha um professor nessa época que tinha frases incríveis. Ele dizia, por exemplo, assim: o curso de medicina devia começar na sala de parto, não em anfiteatro de anatomia. Era uma frase. Outra que dizia assim: não existe medicina psicossomática. Toda medicina é psicossomática. E dizia também, igualmente assim:
bom especialista só pode ser um bom especialista se, antes de tudo, é um bom clínico general. Né? E, bajo influência deste professor, que era um psicanalista, né, eu acabei indo fazer formação em psiquiatria, quando me encantei com o psicodrama. Em psicodrama só é possível entrar em psicodrama deixando viver em sua própria pele o que nós outros podemos viver na vida de uma maneira general. O psicodrama transformou minha vida, né? Impulsionou minha criatividade. E naquela época, com mais de 30 anos, né, eu aprendi a tocar violão, guitarra, aprendi a tocar saxofone, né? Escrevi 2 livros de poesias, escrevi 2 de contos e crônicas. E sem esse desenvolvimento global, né, não seria possível ser psicodramatista. Eu pertenço ao segundo grupo de psicodramatistas pioneiros no Brasil. O primeiro, que tinha Busto como um dos principais, né? Nós outros chamávamos as vacas sagradas de psicodrama. Eu sou de uma geração que foi chamada de Los Becerros de Ouro. Ok? Los Becerros de Ouro, bezerros. Los becerros de oro. Bezerro de Ouro. E, muito resumidamente, em 1970, nós outros brasileiros que tínhamos uma formação de psicodrama por Bermudes, mesmo que vós, né, romperam em 2 grupos diversos. Um deles continuou a formação com Bermudes e o outro grupo iniciou na formação com Bustos. Eu sou deste segundo grupo. E lá lição que isso deixou para nós outros brasileiros e que foi muito importante, apesar da divisão em 2 grupos, nós outros permanecemos juntos nos congressos, nas publicações, e isto é que nos manteve vivos e vivo o psicodrama até hoje, né? Ficamos com o psicodrama cerrado hasta 86, em que não podia participar estudantes ou estrangeiros, para dar conta das peleas que aconteciam entre nós outros em todos os congressos. Quando houve uma renovação, né, em que os mais jovens não tinham mais que brigar por causa de los mestres, se abriram as portas para a participação de todos, e que foi a produção psicodramática brasileira que se tornou incrível, né? E com uma produção fantástica de mais de 200 livros, mais de 3.000 artigos e isso trouxe para nós outros um desenvolvimento do psicodrama que nos envolveu mais. Eu estou querendo dizer assim que o respeito por as opiniões diversas que existem e diversas das nossas foi o fator fundamental do crescimento e solidificação do psicodrama, pelo menos em Brasília. Foi assim, né? Mas deixarei para os colegas, né? Também estou muito emocionado e agradecido por estar aqui participando disso tudo, né? Eu me assusto um pouco quando me vejo em espelho, né? E que já estou do lado de cá, né? Como um dos pioneiros, mas ainda estou trabalhando, né? Sim, estou trabalhando
e vou trabalhar sempre como vos, né? Sí, pero yo tengo más que vos. E vivimos várias coisas dentro do psicodrama e Pero fora quiero dele. agregar que Sergio es un gran poeta, no es y que la producción brasileña que vos decís es vasta, pero sí que es muy, muy buena, porque escriben con una falta de hermetismo, no escriben para satisfacción del escritor, le escriben al lector, y eso es raro. Eso es raro, te sentís parte. Vos sabés que a mí me encanta tu poesía y te lo digo siempre. Eu considero que nós nos podemos assim desfrutar as manifestações artísticas e executá-las é um afinamento de sensibilidade que nós temos como instrumento para cuidar de nossos pacientes. Gracias. ¿Quién quiere? Bueno, hasta ahora no le había tomado el peso de estar acá. Estoy bien emocionada en realidad y gracias, me caldeaste. Y me caldeaste para una palabra tremendamente importante, gratitud. Gratitud de estar acá y que aquí hay grandes maestros míos y referentes que ayudaron a que yo pudiera no iniciar, sino que sostener el psicodrama, porque no es tan difícil iniciarlo como sostenerlo. Entonces quiero darle gracias, quiero aprovechar este ratito para darle gracias a Jaime, gracias a Yuyo, gracias a Dalmiro, que fuiste uno de los primeros en ir, Sergio también, Lili, te me están cayendo los mocos. Por favor. Bueno, me viene la palabra gratitud, no solo como de buenas costumbres, sino que gratitud en el sentido de conmover el corazón y tener la capacidad de recibir. Y justo he recibido de todas estas personas que han sido mis iniciadores y compañeros de camino. Y que es bonito saber que uno no está sola. Me viene también la palabra viaje, esto ha sido un viaje, que curiosamente yo diría que mis primeros iniciadores de psicodrama fueron en un centros comunitarios, los jóvenes que consumían droga y unas chicas que eran unas niñitas que se dedicaban a la prostitución adolescente. Y empecé a hacer cosas grupales y empecé a leer, que me llegaron libros de Dalmiro, y cuando empecé a trabajar, y yo inventé un poco un psicodrama raro. Llegó Susana Resnick, una psicodramatista argentina a Chile, y yo más o menos le mostré lo que estaba haciendo. Me dijo, qué bonito lo que estás haciendo, pero no es psicodrama. O sea, se parece. Y entonces ella, bueno, ahí fue a formar Susana, y después en forma bastante asistemática, bueno, fueron todos estos maestros que yo fui llevando a Chile y que agradezco profundamente. Y se empezó a generar un espacio más sistemático en la universidad, ya no solo en los centros comunitarios, en los centros nacionales de menores, que es donde en la mañana hablábamos. El psicodrama es una especie de indicador súper fuerte de cómo está una sociedad. Mantener el psicodrama en espacios institucionales no se puede, o muere. Si va a mantenerse en espacios institucionales, hablábamos de las universidades, es más bien periférico para poder subsistir. Pero donde se mantiene el psicodrama es en la gente. Cuando uno trabaja, los alumnos de la universidad, la gente de los centros comunitarios, ellos son los que se sorprenden y te sorprenden a ti y te hacen volver a creer cada vez después de una sesión. Y de ahí historia, empezamos ya después de que ellos fueron y se empezó como a establecer grupos de personas que avanzábamos en esto desde las universidades, pero armamos el Centro de Estudios de Psicodrama, que ya lleva 20 años, que hemos acreditado a lo mejor como unas 800 profesionales,
y que más que la acreditación, el proceso bonito que se produce ahí para enseñar a hacer esto que hablaban Dalmiro y que hablaba Sergio, de no solo qué hago, sino que desde dónde hago las cosas, desde dónde hago terapia, desde dónde hago temas de intervención social, desde dónde. Eso es lo hermoso. Y es un viaje que ya tomó su propia rienda, es un tren que va por caminos periféricos, pero va, y que ha hecho harta producción, desde investigaciones, los mismos postítulos, libros, y que todavía no termina, pues no sé cuándo va a terminar. Pero bueno, eso nada más, gracias por estar aquí. Buenas tardes, agradezco muchísimo la invitación. Creo que mi posición acá es hablar un poco de una investigación que hace muchos años vengo desarrollando en Uruguay, además de trabajar como psicodramatista en la universidad y en una compañía de psicodrama y artes psicológicas, porque me parece, justamente como compartíamos hoy, que hay que luchar y querer la marginación del psicodrama, de la cual, digamos, el psicodrama emerge y quizás se sostenga siempre en la vida de las personas. Yo en 1990 comencé a estudiar psicodrama en lo que se llamaba en ese momento, ahora no existe más, la Asociación de Psicodrama Analítico del Uruguay, donde hay un montón de personas, maestras, maestros y referentes en esta mesa. Cuando entré en 1990, me asombré, hacía muy pocos años, hacía solamente 5 años, que habíamos iniciado la transición democrática después de una larga dictadura de 13 años en Uruguay, y me llamó muchísimo la atención cómo había gente que sostenía el psicodrama y sostenía una vida comunitaria, lo que yo he llamado comunidades afectivas, citando a un teórico de la memoria, Hallwach, cómo esas comunidades afectivas habían sobrevivido o habían vivido en un periodo adverso a toda grupalidad que se contrapusiera al orden dominante en la dictadura. Entonces quise saber, empecé a preguntar, me inquietó mucho, digamos, cómo habían llegado a consolidarse en ese periodo, pero bueno, no había nada escrito. A partir de ahí, digamos, esa inquietud no cesó y bueno, se mantuvo hasta ahora que por suerte pude finalizar como el espacio de investigación y entregar el documento, porque también tenía esto, ¿no? Digamos, como generar una investigación en psicodrama es realmente, digamos, una apuesta, ¿no? Como esta investigación se llama Memorias Compartidas y Resistencia Social, el psicodrama y su transmisión en Uruguay, entre el 73 y el 85. Entonces, era una apuesta política. A mí me parece que es interesante repolitizar el campo del psicodrama, no perder, digamos, esa posibilidad, digamos, de su inserción en el mundo, en la vida de las personas. Entonces, ¿qué decían estas personas? ¿Quién eran las protagonistas y los protagonistas? ¿De qué manera esas trayectorias se consolidaron? ¿Cómo se sostuvieron? ¿Cómo pudieron generar grupos? ¿Funcionaban clandestinamente? ¿Había hostilidad? ¿Había represión hacia los grupos? Bueno, entonces ahí se empezó a iniciar un enorme mapa, una cartografía, le llamo yo, que me llevó, digamos, a conectarme con maestros, con maestras y con maestros de maestros. Dalmiro es una línea referente que yo he encontrado, digamos, en la genealogía del Uruguay muy claramente, a partir, quizás te acuerdes claramente de esto, a partir del Congreso de Punta del Este de Psiquiatría en diciembre de 1972, donde la gente de la asociación que posteriormente yo estudié hizo contacto contigo y con Carlos Calvente para que fueran a formar personas en psicodrama al Uruguay.
Asimismo, ya estaba, digamos, un pionero en el psicodrama en Uruguay, que fue Juan Pedro Severino, que fue un médico psiquiatra que había ido más o menos por el 1964 a Francia y había traído, digamos, un psicodrama que él vinculó con el existencialismo sartreano. Y por otro lado, Jaime Rojas Bermúdez, efectivamente, digamos, haciendo como toda esta trayectoria, recuperación arqueológica y genealógica, Jaime Rojas Bermúdez también había recalado en Uruguay en la década de los 60 y dio lugar a otra asociación que tiene como esta impronta de un psicodrama más Rojas bermudiano o, digamos, de roles, en la teoría, basado en la teoría de roles. Entonces, digamos, como que esas tres líneas fueron las que se pudieron detectar como líneas emergentes donde los grupos uruguayos hicieron transferencia en la transmisión de estas diferentes maneras y modos de trabajar en psicodrama. En la línea que yo me formé, entonces vendríamos a hacer, no sé si becerros de oro o de... Terneritos. O terneritas de la línea de Dalmiro, porque efectivamente, digamos, ahí hubo una conjunción del psicodrama con el psicoanálisis. Y entonces... Exacto. Entonces, efectivamente, a partir de ahí surgió una experiencia hermosísima de gente donde, bueno, acá está Yuyo, que fue, digamos, una de las primeras estudiantes de ese año 73, me imagino, de esos grupos. Jaime, que ya estabas en Uruguay en ese momento y que me ayudó muchísimo con las entrevistas, así como Úrsula Hauser, que fueron como mis dos entrevistados internacionales para hacer la investigación y sostenerla. Y bueno, hay un montón de personas queridísimas, maestros, maestras, que fueron armando toda esta posibilidad de situar una pregunta ontológica del presente, digamos, siguiendo a Foucault, que sería cómo llegamos a ser lo que somos y cómo podemos pensar de otra manera. Es decir, coincido con Dalmiro, no es necesario, digamos, este afán historicista, sino esta recuperación para ver cómo podemos crear nuevas imágenes de pensamiento, cómo podemos crear nuevas comunidades afectivas, cómo podemos vincularnos de otra manera. La dictadura, la represión, no tuvo solamente una marca en ese momento, digamos. Salir de eso sigue siendo una pelea de todos los días. Bueno, muchas gracias. Respetando la cronología de acceso al psicodrama, yo pido que sea Liliana. No quería antes. Estás callada. Ahí, espontáneamente. Bueno, ¿se oye ahora? Porque uno siente que se oye menos con esto. Bueno, yo lo primero que quiero compartir con ustedes es que cuando me dijeron que estaba en este panel, dije, se equivocaron. Creo, pioneros. Una chica como yo. Es que es literal, así él me está haciendo el doble. Así yo me preguntaba, voy a escribir a ver si se equivocaron. Pero no, porque claro, yo me protejo del ego tanto que después no me doy cuenta de lo logrado. Compartido esto, yo quiero compartir 3 puntos y personajes importantes. El primer personaje importante de mi vida para llegar al psicodrama fue Eva Perón. Sí, es así. Hija de una familia de antiperonistas a ultranza. Cuando mi papá me preguntó a los 5 años qué querés ser cuando seas grande, yo le dije Evita. Y mientras mi tío le daba algo para el corazón a mi papá, me dijo mi tío, explícale por qué. Porque ella mira los grupos y sabe lo que necesitan y propone qué hacer.
Cuando con los años yo comparto este relato con Dalmiro, Dalmiro me dice que ese fue el origen de mi descubrimiento de que quería ser psicodramatista. Yo nunca lo había unido y cuando me lo dice él, tiene razón. Salto en los años, estudiante de psicología en el Hospital Borda, porque podíamos ir a hacer prácticas. Estaba en la comunidad terapéutica. Estamos en la asamblea de comunidad, un paciente tenía un delirio fuerte que le impedía casi participar, y esto era reiterativo y todas las reuniones se le decía lo mismo, y aparece un señor que empieza a decir, ¿y dónde está tu cama? Y entonces ponen unas sillas y él se acuesta ahí porque él no puede salir de la cama. ¿Y qué es lo que está soñando? Y corren ángeles, ángeles, empieza a correr gente alrededor. Era Jaime Rojas Bermúdez. Y yo también dije, eso quiero hacer toda la vida. Esos son mis puntos, yo digo, de referencia de cómo llegó a esto. Y los pioneros, a los que yo después seguí, fue difícil porque vino el proceso militar. Porque los Bustos estaban dentro del país, pero lejos de la capital, durante el proceso. ¿Sí? Los demás desaparecieron en una noche que se fueron todos los intelectuales de la Argentina. Entonces yo que había hecho la carrera, ¿cómo era la asociación de psicodrama? De grupo de psicodrama, mi carrerita, y tenía la formación hecha con Rojas, y que había hecho algún cursito suelto con alguno de sus discípulos, con Quintana, por ejemplo, etc. Paso a quedarme en los trabajos que hacía en algunos lugares con que toda esta gente se fue. Y por eso creo que tiene que ver con la sensación de por qué estaba acá. Yo siempre me preguntaba si yo estaba haciendo algo que de verdad sabía hacer, pero los otros se habían ido. Y alguien tenía que ocupar esos lugares. Yo, si estuvieran acá, les pediría disculpas públicamente a muchos de los que les hice hacer psicodramas en esas épocas. Sí. Pero mi intención era que yo había visto que se producían cosas que no se producían de ningún modo, incluso en los cursos que hacíamos en la Asociación de Grupos de Psicodrama. Se producían cosas que no se producían en ninguna otra parte. Y yo trabajaba dentro del Borda, sin renta, éramos estudiantes todavía, y venían algunos de los discípulos de Rojas que estaban en el país y hacían psicodrama con los pacientes, y para mí eran cosas extraordinarias, y siempre supe que iba a ser psicodramatista, pero porque siempre tuve guías maravillosos. Y esos fueron los pioneros, los que cada vez que miré, aunque haya podido ver una vez a uno, me acuerdo que Tato o Hernán estaban fuera del país y vinieron por una semana a hacer una prueba de cómo todo era, y Luis Frislesky hizo un taller en su casa y fuimos todos corriendo a hacer ese taller. Y Tato y Luis tuvieron la generosidad de, en un día y medio intensivo, enseñarnos toda la teoría y la práctica de la multiplicación dramática por si no volvían a los que habíamos ido. Entonces yo me puedo olvidar de algunos, pero puedo decir que de todos los pioneros recibí generoso conocimiento y afecto. Y fundamentalmente, y lo quiero decir públicamente, de este señor con el que nunca me formé, pero que me abrió su casa y su corazón, igual que su mujer Elena, y de los que yo aprendí, conociéndolos a ellos, la filosofía y la ética del psicodrama, no de los libros, no de todo lo que estudié. Gracias, Dalmiro. Cronológicamente le corresponde a Yuyo. Cronológicamente el acceso al psicodrama, no a la edad. Como es visible, ¿no?
es que yo ya no sé qué voy a decir. Mi historia ya la han ido contando de a poquito todos. Yo me acordaba ahora, bueno, Carmen, cuando empezó a hacer esta investigación, hizo un coloquio y me pidió que filmara un video porque yo no iba a poder estar. Iban a estar todos mis compañeros de psicodrama allí, del primer grupo que hubo, que Dalmiro Bustos, el Vasco lo llamábamos nosotros, fue el primer grupo de psicodrama de Montevideo. Y allí iban a estar todos los que Carmen mencionó, mi súper amigo Bernardo Gale. Bueno, ya, bueno. Y yo empecé a filmar este video y estaban dos de mis nietos jugando en la computadora porque mi hijo me los dejó ese día. Y yo empecé a grabar ese video que tuve que interrumpir porque lloraba cuando hablaba y lo volví a apagar. Y entonces mi nieto mayor, que tendría no sé qué, 5 o 6 años, me dice: no, Yuyo, te quedó muy bonito, no lo borres. Y ahí contaba yo esta historia de todos mis compañeros de esa época. Yo hice una incursión antes en un taller con Pavlovsky, con Tato Pavlovsky, y él se paró ahí en el escenario. Era un hombre que medía 1,82, creo, era altísimo, con un vozarrón de actor impresionante, ¿verdad? Y ocupaba todo el espacio. Y yo lo vi ahí, y yo que había querido hacer teatro, y mis padres no me habían dejado, porque no era un buen ambiente, decía mi papá. Sí, así era. Y eso que no sabía lo que era el psicodrama. Que todo fuerte. Y entonces descubrí psicología. Cuando apareció este taller de psicodrama, dije: fantástico, esto va a unir mis dos vocaciones. Pero lo vi a Pavlovsky ahí, yo era súper tímida, y dije: es imposible, yo no voy a poder hacer esto porque yo me voy a morir de vergüenza y me voy a esconder atrás de la primera cortina que encuentre. Y entonces ahí después conocí al Vasco y él, así como detrás del protagonista siempre, y yo lo vi trabajar y dije: claro, así sí, así voy a poder. No, mucho más parecido, digamos, me sentí con un estilo mucho más parecido. Y allí comencé, y bueno, después Gloria dijo esta palabra gratitud, que yo la comencé mi primer libro así, gratitud, que es lo que siento realmente también
de haber podido hacer todo este camino, porque cuando yo grabé ese video me di cuenta de lo que Carmen estaba buscando, pero que al vivirlo yo realmente no me había dado cuenta hasta que lo conté. ¿Qué historia era esa durante la dictadura? Que yo pasé 6 años de la dictadura, porque en el 79 migré a México. Y entonces ahí me di cuenta de todo ese... Yo no sé, Carmen después decía, trabajaban clandestinamente, cómo hacían, y yo no sabía realmente. Lo que sabía es que ese grupo de psicodrama era un refugio, y era el refugio donde podíamos hablar, donde dramatizábamos, veíamos nuestros sueños. El primer sueño que yo dramaticé en psicodrama fue inolvidable para mí, y eso es lo que significó el psicodrama en esa época, y creo que en toda mi vida, como un refugio. Y en México, que Jaime cuente la historia, ahora que la cuente, que la voz le sale mejor que a mí. Bueno, como digo yo siempre, voy a tratar de sintetizar. Pero nadie me cree. Vamos a ver. Yo provengo de una sucesión de exilios, y esa sucesión de exilios se transmite en los exilios en la formación. Provengo de un país con dictadura crónica, que es el Paraguay, eterna la dictadura. Esa dictadura arrojó a mi familia del Paraguay, ni siquiera por razones políticas, sino por razones económicas, durante una guerra civil no declarada, en 1947, y fui a recalar a la ciudad de Buenos Aires. Por suerte, mis padres no tuvieron dinero para mandarme al colegio internacional y fui a una escuela pública, que el mejor favor que me hicieron, la escuela normal, una escuela de excelente nivel, pero ahí continúa lo que ya había vivido en Paraguay, que era el rubio entre los morenos, el paraguayo entre los argentinos. Es decir, es una serie de exilios, y toda mi vida ha estado ligado a ser el otro. Me apasioné por el teatro. Estuve en un teatro experimental con muy buenos maestros y no pude seguir esa vocación porque tenía que trabajar y estudiar y había que elegir. Y yo quería ser doctor porque mi papá era dentista y todos le decían doctor. Entonces yo también quería ser el doctor, ¿no? Leí libros tan apasionantes como La Ciudadela, de A.J. Cronin, Cuerpos y Alma de Van der Mesch, y estaba convencido que yo iba a ser uno de esos médicos, ¿no? Si hubiera existido en ese momento este grupo Médicos Sin Frontera, yo estaría apuntado desde el primer año de medicina, ¿no? Para ser Médicos Sin Frontera. Desde luego que fue muy dura esa carrera, muy dura. Fue un golpe a mi narcisismo, que todo lo aprendía de memoria muy rápido, pero en medicina no basta la memoria. Y transcurrí con muchas dificultades. Por el camino forzosamente me hice periodista, que también me apasionó, y casi dejo la medicina por el periodismo, porque iba más con mi personalidad.
Y por fin me gradué y entré como corresponde a la residencia en psiquiatría en el Hospital Neuropsiquiátrico El Borda, que tanto lo mencionan al Borda, ¿no? Los que vienen de Argentina. Y bueno, terrible la experiencia en el hospital psiquiátrico, terrible la vida de los psicóticos, a los que se les llaman caños, porque están ahí instalados hace años, ¿no? Y la sensación de impotencia tremenda que te da estar en un lugar donde uno siente que no puede hacer nada. Y está la propaganda permanente y el acoso de los laboratorios médicos. En ese tiempo se les ocurrió una medicina, porque resulta que a un animalito, no sé si era un sapo o cualquier otro, habían encontrado que cuando estaba esquizofrénico, no sé cómo diagnosticaban la esquizofrenia en el sapo, pero producía una sustancia que no me acuerdo desgraciadamente el nombre, antes la sabía de memoria, y que entonces le extrajeron esa sustancia y con eso fabricaron un medicamento, que iba a ser muy caro, que iban a curar la esquizofrenia. Me acuerdo que la propaganda en la residencia decía en las paredes, el fin de la psicoterapia. Salió la medicina que va a resolver todo. Y yo decía, el fin de la psicoterapia. Van a reemplazar la psicoterapia con pastillas. Bueno, imagínense. Tampoco me conformaba lo que pude haber aprendido allí. Me entusiasmé mucho con la licenciatura en psicología. Entré a la licenciatura en psicología. La Universidad de Buenos Aires expidió una ordenanza, la 542, inolvidable el número, que permitía a los graduados de la carrera hacer 10 asignaturas en otra carrera afín. Los ingenieros hacían materias en arquitectura, los arquitectos en ingeniería, y yo me inscribí con esa ordenanza a la Facultad de Psicología. Elegí las materias que me gustaban. Como en ese tiempo estaba muy entusiasmado con que algo tenía que ser científico, entonces estaba muy ligado al grupo de los que seguían a la llamada psiquiatría o psicología pavloviana, reflexológica. Me hice reflexólogo, casi aprendo ruso para poder hacerlo un poco mejor, porque me gustan los idiomas y me resultaba fácil. Tuve un profesor que hablaba 7 idiomas, el doctor Itzigson, que fue mi profesor en todas esas cosas. Y ahí ando dando vueltas con la reflexología y la psiquiatría, y llega a la residencia Rojas Bermúdez. La mitad de los residentes estaban en el psicoanálisis riguroso, rabioso de aquella época, ultracleiniano. La otra mitad éramos reflexólogos. Y otra parte que eran psiquiatras, liso y llano, lo que querían aprender es los medicamentos que hay que darle a un psicótico, y estaban felices con la propaganda de los laboratorios medicinales. Rojas Bermúdez se encontró con una oposición fuerte, la nuestra cientificista, la de los psicoanalistas, ni hablar, y entonces eso endureció su respuesta desde mi punto de vista. Tenía actitudes un poco así muy agresivas, muy querer, ustedes no creen en el psicodrama, pues ahí les va. Y logró movilizaciones fuertes, ¿no? Algunas le echaban la culpa a él de accidentes que habían ocurrido después de que la gente salió. Total que, corto, no me cayó bien. Y dije, esto no es científico. Así que seguí con Pavlov un buen rato más. Y a través de otras cosas, la llamada psicología concreta, estuve con una persona muy brillante, pero con muchos problemas, que era el doctor Antonio Caparrós. Y empezamos a estudiar otras cosas más de esta psicología, Piaget y otros más. Y poco a poco vamos cayendo en cuenta que necesitábamos ver lo que nos pasaba, y entré en análisis. El temido y repudiado análisis, que era reaccionario obviamente, que estaba contra, la izquierda lo rechazaba mucho al psicoanálisis, terminamos unos cuantos en psicoanálisis, ¿no? Estaba en eso, que me hizo muy bien, por cierto. Mi psicoanalista era muy duro, me pegaba acá detrás de la oreja, cada interpretación me hacía doler este oído, porque estaba de este lado, ¿no? Como yo digo, me bajó del caballo, me ayudó a bajarme del caballo, porque yo seguía.
Gracias. Y poco a poco empecé a entender muchas otras cosas, hasta que seguí ya después con el psicoanálisis. Y entonces lo científico ya no era la reflexología, para mí era el psicoanálisis, con sus 4 sesiones semanales, 16 mensuales. Me hicieron bien, me hicieron bien. Yo no sé si después yo, con las 4 sesiones que le hacía a mis pacientes, les hizo algún bien. A veces me encontré con alguno que para mi sorpresa me dijo que me estaba agradecido porque fue muy duro, pero que le fue muy útil. Y dije, ay, no, ya no me siento culpable por haberle cobrado 16 sesiones mensuales. Brevemente, se encuentran 3 madres judías y cada una cuenta todo lo que hace su hijo para ella. Y uno dice, mi hijito es ingeniero y construye puentes y edificios, gana mucho dinero. ¿Para qué? Para que su mamá una vez por año haga un viaje a Europa. ¡Wow! La otra dice, mi hijito es médico y le va muy bien y gana muy bien. Y con ese dinero su mamá tiene una casita de descanso en Cuernavaca los fines de semana. Y otra señora dice, mi hijito es psicoanalista y él va 4 veces por semana a análisis, a 1.000 pesos, en aquellos tiempos la sesión, 16.000 pesos mensuales. ¿Todo eso para qué? Para hablar de su mamá. Efectivamente era la idea que tenemos del psicoanálisis. Entro a la Facultad de Psicología con esto que les digo y realmente empecé a darme cuenta que un médico, por más psiquiatra que sea, no tiene el conocimiento mínimo para trabajar con conflictos. Así como hay un ejercicio ilegal de la medicina, tendría que ser condenado un médico por ejercicio ilegal de la psicoterapia, porque no están capacitados, yo no estaba capacitado para ejercer la psicoterapia. La psicología en ese momento en Argentina era así, un lujo de materias, un lujo de maestros. Tuvimos maestros extraordinariamente buenos y la facultad era brillante en todo sentido. Y en eso estaba, pasó el tiempo por distintas circunstancias, como digo, de que soy una colección de exilios, terminé recalando antes de ir a Montevideo. Mi tercera psicoanalista, porque tuve 3, salía de Argentina, volvía y cambiaba, tenía que tener otro analista. Entonces, mi tercera psicoanalista, para curiosidad de todos, me empujó a que yo entrara en un taller gestáltico de fin de semana. Yo pensé que estaba loca, como la gestalt se parece a eso que hacía Rojas Bermúdez, debe ser algo malo. Fui. Estaba hecha con 2 excelentes discípulos de Fritz Perls. Una de ellas, si está viva todavía, se llama Adriana Schnake, en el sur de Chile. Adriana Schnake, con una enorme intuición clínica, me metió en una cuestión muy dura que... un duelo. Pacorto me sacó un ataúd de encima, para no entrar en detalles. Salí de ese taller gestáltico con un ataúd que traía acá colgado, me lo habían quitado. Y dije, la gestalt es maravillosa. Sin dejar el psicoanálisis, porque me dio muchísimo, y seguía yo, entré a aprender gestalt con todo entusiasmo. Y me sentía como en mi casa, porque eso tenía que ver con mi carrera frustrada de actor. Y estaba en eso, estaba en lo del en la Gestalt, y me toca mi exilio a Montevideo. Ahora estaba asociando que, con lo que decía Dalmiro, que con quien realmente aprendió lo que era hacer psicodrama fue con Cerca. Y llego a la conclusión de que los hombres aprendemos mucho de las mujeres cuando nos agarran en ciertas circunstancias, además. Yo le perdí el prejuicio al psicodrama y a Rojas Bermúdez y todo lo demás porque yo aprendí psicodrama con Yuyo.
Hay que aprender de las mujeres, aunque sea la esposa de uno. Perdón, quiero aclarar que en ese tiempo no era mi esposa. Es por eso que cuando dicen que si yo soy pionero del psicodrama, la pionera es Yuyo. Y ella me sedujo para el psicodrama, particularmente, aparte de... Y entonces es que por eso seguí y estoy acá. Y cuando me dicen, pero vos sos paraguayo, argentino, uruguayo, mexicano, ¿o qué? Después de contestar, ¿o qué? Pero no se conforman con eso. Digo, y yo creo que a esta altura del partido mi país es el psicodrama. Ahí es donde estoy instalado. Gracias. Bueno, estás muy bien, Jaime, estaba muy bien. Bueno, voy a empezar en lo que tú terminaste. No soy de aquí, no soy de allá, ni sé si soy suiza, ni sé si soy de aquí latina, lo sé. Estoy aquí con ustedes con todo mi corazón. Un largo camino, también me emociona porque somos muchas más, faltan muchas y muchos que también para mí en mi camino fueron sumamente importantes. Si empiezo con la Úrsula de Suiza, digo de que mi camino fue desde la educación, fui maestra, pero maestra rebelde, antiautoritario, porque por suerte me tocó vivir la generación del 68 en Europa, que pensamos no tan violento como acá, pero sí hay que cambiar este mundo. Y busqué, después de una crisis existencial, psicoanálisis, y yo sí tenía mucha suerte con mi psicoanalista, Goldy Parrin Matei, que fue como anarquista en la Guerra Civil Española, es decir, una mujer, y también Paul Parrin, todos los que fueron después los fundadores de la escuela etnopsicoanalítica en Zúrich, politizados, es decir, nunca fue para mí separable un psicoanálisis y luego el psicodrama comprometido socialmente y la militancia política. Esto lo chupé sin que lo busqué, sin que sabía lo que me pasó en Suiza. Yo quería también unir teatro y psicología, aparte del psicoanálisis, que pude estar en este maravilloso movimiento de la plataforma internacional que nos unió de los dos continentes, muchas argentinas, muchos argentinos y psicoanalistas de izquierda europea, hizo que yo pude desde el teatro y de mi militancia política en barrios de gente pobre, sobre todo adolescentes, buscar con Augusto Boal, entre otros, un psicodrama, no un teatro, pero fue tan ya cerca del psicodrama, del teatro del oprimido o de los oprimidos, y nunca me gustó que, aunque fue muy amigo Augusto, pero al final dio él la línea. La solución fue él. Y yo digo, no, esto tiene que venir de la gente, del pueblo. Busqué psicodrama, no había en Suiza psicodrama, y encontré Grete Leutz, discípula de Moreno, mi mamá, psicodramática, muy querida, alemana, pero el psicodrama alemana no me gustó mucho. Se habló, y no fue mucho de acción. Sin embargo, ahí hicimos ya el primer grupo pionero de formación con Grete Leutz en Suiza,
y llevamos John Nolte, no sé si conocen, un americano súper creativo, con máscaras también, Bob Jean de Nueva York, de teatro, Hildi Green de Norvegia, es decir, siempre teatro del arte y de la psicología juntos. Y después, por eso casi dije, hay una Úrsula antes y una Úrsula después. Nunca pensé en emigración, sino me fascinó una invitación del Ministerio Sandinista Revolucionaria en aquel tiempo, porque querían aprender el método grupal de grupo operativo, que llamaron primero a Armando Bauleo, que me formó también en grupo operativo, que vino a Suiza, porque ya el exilio tan doloroso para ustedes fue para nosotras una maravillosa oportunidad tener maestros y maestras cerca en Europa. Tato Pavlovsky en Madrid, Armando Bauleo en Milano, Mimi Langer, que siempre vino desde México al final vía Suiza a Viena. Es decir, se enlazaron los encuentros y dije, bueno, voy por 2 años a Nicaragua. Y bueno, de los 2 años se hizo mi emigración, hasta hoy estoy aquí, no me arrepiento para nada, porque con la revolución se juntó un gran amor, un uruguayo, en Nicaragua en exilio, Antonio, que extraño mucho, que ustedes conocían, y por eso digo, me quedé en este continente y dije, por eso llevé este librito, que lo pueden, quien se interesa, para no hablar más de mi camino, bueno, es obviamente es la otra o la misma Úrsula, porque aquí en Costa Rica construyó Antonio junto conmigo, esto es como la cuna del psicodrama aquí en Costa Rica, de lo cual ahí salieron como 100 discípulos, entre otros aquí presente el querido Diego, así, y de que a pesar que nunca pensé yo ni de hacer psicodrama o formar persona acá, pero vino la demanda. Había mucho interés porque Tato Pavlovsky invitamos desde nuestra asociación, que hicimos una asociación de psicoanálisis crítico social, ya en el 90 invitamos a Armando Bauleo para hacer una jornada de grupo operativo, y en el 91 a Tato Pavlovsky, y eso fue la apertura hacia aquí en Costa Rica, un tremendo interés en psicodrama. Y desde ahí hasta ahora que podemos justamente aquí hacer este congreso iberoamericano, fue un largo camino, ya tenemos 2, 3, 4 grupos que forman compañeras, compañeros en psicodrama y en teatro espontáneo, como hemos visto. Pero para mí, además, hablando de viajes, se me abrió, y ahí quiero dar un especial agradecimiento a Yuyo y Jaime, porque yo siempre estaba consciente, sola no puedo, y aquí no había otras colegas psicodramatistas, había gente que ha trabajado, han dado cursos, pero no formación. Entonces yo dije, yo hago lo mío hasta que puedo, pero después necesito hermanos, hermanas, y eso le agradezco. Siempre el psicodrama no existiría aquí en Costa Rica sin su ayuda. Ahí muchas veces venían, después invitamos a Sergio, invitamos a Ana María Fernández, después de Tato, Mario Burpinder, es decir, con esta organización lo hicimos posible. Y cuando empezamos a hacer la maestría de psicodrama y procesos grupales en La Habana, Cuba, aprovechamos, eso pagó los costos una ONG suiza, aprovechamos los viajes del sur en aquel tiempo. Se ha podido hacer una escala en Costa Rica y seguir para La Habana. Así se hizo la red, lo que ahora es como Red Solidaria Sur-Sur, y que se extiende desde el 96, que empecé
en La Habana, y también en el 96 con la organización Presente Feminista de El Salvador, Belidanaya Montes, hacer estos enlaces, esa red que ahora se extiende hasta Guatemala, Honduras, Presente, Nicaragua, y bueno, por otro lado, hasta Palestina. Pero digo, desde este viaje de una Suiza muy puntual y bien portado, porque mi papá fue funcionario del gobierno suizo. Yo no digo, yo te conozco. Y bueno, entre tiempo, ahí feliz de ser una de ustedes, latina o sin fronteras, ¿verdad? Y acá feliz en este iberoamericano, muy agradecido con toda mi gente. Es una horrible palabra, discípulo o discípula, sino las colegos que fueron mis protagonistas, que ya soy la abuela, y no es por acaso que ese es un tema de mis talleres, los abuelos y abuelas. Y soy la abuela y simplemente agradecida a todas ustedes, a las que no están, Antonio, mi querido Tupamaro uruguayo, que hizo todo eso posible, también que yo estoy aquí, y muy agradecida a todas ustedes. Y bueno, esto será mi parte. ¿Y ahora qué? Un lugar pasivo. Nosotros hemos estado muy conectados con ustedes y ustedes con nosotros, pero falta la actividad de ustedes hacia nosotros. Así que dense un momentito y dejen sumergirse en algo que pueda ser de todo aquello que escucharon y que sintieron, porque creo que ha sido muy claro que hay mucha emoción. Nosotros hemos compartido, llorado, y ustedes también, pero vos sí, Nadia, ¿no? Sí, vos estás con el moco tendido. Entonces hay que permitirles el pasar un poquito a lo cognitivo y poder formular un comentario, una pregunta o lo que fuera. Pero nosotros hemos estado todos activados y ustedes pasivizados. Bueno, hagan lo contrario, caldéense. Sin caldemento, y es un secreto del psicodrama, no hagan nada sin caldemento. Gustavo, ya te caldeaste. Dale. Comparto dos escenas, para decirlo en la jerga. Por un lado, mientras elegía los espacios para participar en el Ibero, elegí, por un lado ayer, un espacio de una colega mexicana que cuando la googleo veo que nació en 1989, digo, ¿cómo puedo ir a alguien tan más joven que yo? Y fui, y fue un espacio súper interesante de una colega mexicana que trabaja con teatro espontáneo, ahora no me acuerdo el nombre, Helen, gracias. Y a la vez elegir estar en este espacio, lo vivo como dos momentos muy significativos, en tanto estar compartiendo con ustedes su recorrido, experiencia, etcétera, y a la vez haberme habilitado también a ir a un lugar donde, bueno, había alguien mucho más joven que yo, y decir, qué bien que estemos trabajando todos juntos, todas, y a la vez agradecerles lo compartido y no más. Yo soy Rosy, soy de Argentina, participo del grupo Llamada, que es un grupo de psicodramatistas autoconvocados, y me agrada traer la voz del grupo en este momento.
Y estaba pensando, ¿no? Dalmiro y Elena participan siempre, más allá de que lo haya hecho bien o mal, no importa eso, sino la actitud de hermandad y de horizontalidad con la que nos manejamos. Y bueno, percibo eso, ¿no? Y qué lujo escuchar y estar acá en este momento con los pioneros, ¿no? Es como absorber desde la fuente, desde la base, así que yo estoy profundamente agradecida a todos. Gracias Dalmiro, gracias Elena, que creo que no está acá, y a través de ellos a todos. Bueno, yo estoy muy conmovida. Aquí están mis padres psicodramáticos, que son Yuyo y Jaime, y tengo una sensación que no conocía a varios, de que hoy conocí al abuelo psicodramático. Y como a los hermanitos y a los primos, y tengo esta sensación como de haber conocido a esta familia, ¿no? Y bueno, me atravesaron muchas historias personales que contaron, sobre todo esta resonancia de haber encontrado mi lugar en el psicodrama, ¿no? Que es algo que al escucharlos me parece que es desde la experiencia de vida de cada quien, desde una vida bien distinta y una visión del mundo bien distinta en diferentes países, pero esta vivencia que yo también comparto y que me atraviesa profundamente de haberme sentido en mi lugar, en mi espacio, y poder encontrarnos en diferentes lugares con personas que comparten esta misma sensación. Entonces estoy muy conmovida y agradecida también por conocer al abuelito psicodramático y bueno, por sentirme atravesada por esta sensación tan bonita. Hola, Benjamín de Chile. Bueno, yo estoy sumamente conmovido también. Esta es una escena que realmente espero llevármela en la retina y que reaparezca en muchos momentos de mi vida, porque en realidad el cómo esta sabiduría, esta historia es transmitida con tanta sencillez, humildad y emocionalidad, realmente algo que entra por los poros. Así que se lo agradezco y realmente me conmueve mucho. Yo también muy agradecido y muy conmovido, y lo que yo quisiera decir es que me pongo a pensar cuántos libros habrán leído estas personas, cuántas horas estuvieron con otros grandes maestros, pero lo que transmiten es una humanidad y un humanismo bestial, una cosa muy grande, muy conmovedora. Yo me llamo Federico Roncal, vengo de Guatemala y estoy formándome con Úrsula, y o sea, solo espero que podamos ser dignos de los maestros que nos han transmitido esto tan lindo, para ponerlo al servicio de nuestros pueblos y de generar sociedades y un mundo de verdad distinto, más justo, más humano, y que no perdamos nunca ese horizonte que es la mejor forma de agradecerles y hacerles saber que tantas horas, tanto esfuerzo, nosotros vamos a intentar darle seguimiento de la mejor forma y con mucho agradecimiento hacia ustedes. Pero hay una cosa que quisiera que pudiéramos rescatar todos. Cuando se hablaba de lo social, los argentinos hablamos lo social, somos un poco pretenciosos, no sé si ustedes tienen esa misma. Y se niega a Moreno en lo social. Estamos viendo los pioneros y mirando la historia de los pioneros, resolvimos de alguna manera decirles cómo fuimos haciendo el camino hacia aquello que ahora parece como moviendo lo que estoy escuchando, que es algo tan lindo. Moreno empezó ¿con qué? Contando cuentos a los chiquitos, diciendo a los chiquitos que estaban solitos, los reunía, y eso no es social, es social.
Moreno empezó haciendo un sindicato de prostitutas. No tenían ni la menor idea de lo que era psicodrama. Es decir, que su esencia es absolutamente social y absolutamente puesta su mirada en aquel que era el desposeído. Y lo era. Y creció y fue creciendo. Yo lo conocí en la última etapa de su vida. Creo que todos lo conocen en la posvida, en lo que trasciende. Pero hay cosas que hay que necesidad de leer, como por ejemplo su libro Las Palabras del Padre, en donde vos decís, no, pero escúchame, no es este americano que está... No, todo lo que... ¿Qué pasó? Uno tiene que ir rescatando y cada uno va rescatando con su mirada y eso nos permite la filosofía de Moreno. El psicodrama no existe, existe tu psicodrama, el tuyo. Y lo vas creando desde lo más fundamental de tu esencia. Nadie hace psicodrama prototipo. El que hace psicodrama prototipo se le puede llamar cualquier cosa, menos psicodrama. Entonces, este camino que estamos tratando tiene la base de rescatar algo que yo lo trato de rescatar y lo estoy sintiendo ahora, por eso que no podía más de poder compartirlo. Lo que yo sentí, la ternura que ustedes me transmitieron, y la ternura no es un sentimiento que está allá lejos y hace tiempo. Hace tiempo sí, pero es que nació... Bueno, ¿qué va a ser? Pero la ternura, todos somos tiernos, todos fuimos tiernos, si no, no estaríamos viviendo. Y la reivindicación de la mujer, porque nosotros salimos de ahí, de un lugar que nos alojó la ternura, y porque éramos tiernos y no sabíamos nada, no habíamos leído ningún libro, pero estábamos bebiendo de una mujer su deseo de creación. Y salimos de ahí y tratamos de conservar el poder. Ya mañana voy a tratar en el taller, no quiero extenderme demasiado. Pero la ternura quiere decir el acceso a la dependencia. Es lo que durante años negamos y lo que a veces los movimientos femeninos, no me refiero para nada a Úrsula, sino a la deformación de los movimientos femeninos, reivindican algo que no es que se puede reivindicar. Si la base primera de la creación es una mujer, es la barriga de una mujer, nuestro locus. Entonces salimos de allí y una mujer nos alimenta. Entonces, ¿qué corno estamos diciendo? Reivindicando un rol que lo tenemos desde el principio. Cuando se habla de la ternura, la dependencia, se habla también el oído conectado con el corazón. Como yo sentí el grupo hoy, escuchando y sintiendo lo que estábamos, pasaban cosas, no se dramatizó, o sí. ¿El psicodrama es solo la acción o es la palabra, como decía Freud, como subrogado de la acción? Estamos poniendo nuestras tripas, todos hemos hablado de nuestra verdad, de nuestra vulnerabilidad. Si no rescatamos la vulnerabilidad, no vamos a aprender nada de nada. No solamente psicodrama. Perdón, pero quería aclarar porque está saliendo. Es verdad. Yo leí muchos libros. ¿Sabes cómo eso empezó? Yo era muy chico, no sabía leer ainda. Mi padre, la noche, contaba historias para mí. E em minha vida passei a procurar, depois que meu padre se morreu, quem contasse as histórias para mim. Por outro lado, eu hice terapia durante um bom tempo com Bustos. E eu contava minhas histórias personais para Bustos. Me esqueci de dizer que meu padre era argentino. Pequeña transferencia. Me llamó la atención que Yuyo también es mi madre psicodramática y Jaime mi padre.
que ella recuerda el tamaño de Pavlovsky, ¿sí? Entonces yo me preguntaba si ustedes se dan cuenta lo que significa para los que estamos de este lado tener este combo, ¿sí? Y yo decía, es que comí mucho, es que comí muy rápido, pero la realidad es de que en el estómago siento como la responsabilidad de cargar la antorcha, el batón de ustedes, y en el corto camino que tengo en esto, lo que flota son los principios y los valores que subyacen en el psicodrama. Quizás la técnica, los libros, todo eso lo podemos aprender con facilidad, pero lo que más me queda claro es nunca separarse de los principios y los valores. Y solamente a título personal, pero quizás un poco en el sentir del grupo, decirles que haremos todo lo que está a nuestro alcance por vivir a la altura de lo que ustedes han creado. Sumando a lo que dice mi compañero, también la sensación es que esto que decía Dalmiro al principio de que se cambiaron las armas por el lápiz y el papel, yo sumaría que en el ejército psicodramático que ustedes encabezan de alguna forma en Iberoamérica, al lápiz y al papel se les une el corazón. Y es precioso ver un panel de gente con un rigor académico impecable llorar, ¿no? No es algo frecuente, ¿no? Por lo menos en otras disciplinas. Y ayer decía Dalmiro también que cuando el GPS son las emociones, el destino no puede estar muy predeterminado, ¿no? Y sin embargo, las emociones en sí mismas son el destino, porque parece que la guerra que nosotros estamos luchando ahora es hacia no sentir, ¿no? Por lo menos pensando en nuestra propia época de vida, parece que los psicodramatistas, ¿no? se están creando un camino para dar un valor y un sentido a las emociones en un mundo en el que eso se tapa, se oculta, se nubla, se consume de otras formas. Así es que pues nos sumamos, claro, a esta lucha y muchísimas gracias. Lo que vos decís es muy importante. Para hacer una pequeña aclaración, no voy a hablar mal, le juro, chiquita. Moreno no decía, no daba solamente permiso para llorar. Que por supuesto, Jaime con las 65 no habrás llorado nunca, porque si no te mandaban porque eras un psicópata. No, es que era cierto. La emoción era señal de psicopatía, pero la emoción, que Moreno lo ponía en su consigna básica, que es follow the emotion. ¿Pero qué es emoción? ¿Es solamente llorar? No, es podernos reír. La risa también es emoción. Y nos reímos mucho. A mí me emocionó la primera vez mucho cuando una médica psiquiatra, que era mi paciente, salió del consultorio y dijo: es la primera vez que yo entro llorando y salgo con una sonrisa. Bueno, ya ahí cumplís la función, una función humana, no digo profesional, humana. Es lo que decís importante, rescatar la emoción como un factor humano central. Gracias, María. Gracias, María. Yo soy Brenda de Guatemala y Úrsula me dijo hace unos meses que era su nieta, sí, soy su nieta en formación en psicodrama. Pues me identifico mucho con esa sensación. Yo sé que fueron fueron contextos históricos distintos, el de las dictaduras, el de la represión, el totalitarismo tan brutal en toda América Latina, que nos dejó a mi generación una gran sensación de posguerra y de incertidumbre y de desesperanza. Y cuando iniciamos nuestra formación en psicodrama, yo sentía una gran desesperanza. Había ido a formarme en memoria a Argentina justamente, había terminado mis estudios en psicología y educación y no sabía qué hacer con eso.
no encontraba el lugar para la memoria, para la educación, la psicología que hacía, y con mi postura feminista también. Entonces, el psicodrama me dio ese lugar. El psicodrama me permitió encontrarle sentido a todo eso que había venido buscando, y también a esa sensación de qué hacemos la generación de la posguerra, que vivimos con un conflicto entre el pasado que no pasa y que no nos pasó a nosotros, pero nos está pasando, y la desesperanza de lo que nos deja la posguerra, o el continuum también, porque no es que se terminó una guerra con acuerdo de paz como en Guatemala, es una continuidad que a veces es difícil de comprender en su contexto político. Entonces, en el psicodrama creo que encontré todo de una gran maestra como Úrsula, con esa ética política impecable, y que le agradezco profundamente. El psicodrama no solo se sostuvo en América Latina, se reprodujo, creo. Y aquí estamos reproduciendo y produciendo, y quisiera abrazar a Úrsula, por favor. A mi forma. Bueno, me llamo Mariana Ciotti, soy de Argentina, y también estoy muy conmovida por los relatos de cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Gracias por ese compartir. Y sobre todo les quiero agradecer que hayan mostrado en sus relatos lo que no podían, lo que no les salía, los miedos que tenían, la vergüenza, decía Yuyo, que si me escondo en la cortina. Me parece que necesitamos muchísimo este trabajito de desidealizar, que en la medida en que surja nos va a permitir pararnos cada vez más y mejor en nuestros propios pies y generar con espontaneidad, ¿no? Como bien decía Moreno y sostuvieron tantos más, nuestras propias maneras de psicodramatizar y ayudar a psicodramatizar, ¿no? Me parece que así que como cuando niños necesitamos muchísimo idealizar a nuestros papás, porque si no, no generaríamos en nosotros mismos y nosotras mismas lo que necesitamos para poder madurar. También en algún punto necesitamos, para seguir madurando, esa cosa que decía Dalmiro cuando tuve el lujo de coordinar aquella mesa en el Encuentro Nacional de Psicodrama. Él decía, Dios es del brazo quebrado, ¿no? Entonces, en alusión a algo de esto, necesitamos humanizar y no seguir generando dioses que a la vez que los ponemos arriba, también nos limita la posibilidad de creer en nosotras y nosotros y en nuestros propios recorridos, que alguna vez ellos empezaron y ellas así, y que les permitió crecer, poder sostenerse en sus propios pies. Así que yo les agradezco inmensamente mucho que muestren esas caras, porque son muy habilitantes desde ahí, y a mí me dan la esperanza de que esto siga creciendo a nuestras propias maneras. Confío mucho en eso, de parte de todas nosotras y nosotros. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcelo, y haciendo un poco caso a lo que decía Dalmiro, no hablen si no están caldeados. A mí me cuesta caldearme, pero antes pensaba que era susto. Escuchaba mi corazón, sentía mi cuerpo, y hoy día sé que estoy caldeado. Y lo ligo con la ternura. Y yo creo que no se puede hacer psicodrama si no se hace con ternura. Y gracias por devolverme y fortalecer ese sentimiento. Yo creo que ustedes la vida es muy dura, pero a pesar de esa dureza, conservan esa ternura. Y para mí son un ejército tierno, y les agradezco mucho. Bueno, yo voy a hablar a instancias espontáneamente, porque aquí Jaime me lo pidió. La verdad que me lloré todo el tiempo. Primero quiero agradecerles a todos. Cuando los escuchaba sentía cuánto el psicodrama es la historia de nuestros pueblos, porque en todos los relatos estaba esto justamente, la historia de nuestros pueblos,
del sufrimiento, de la creatividad, de los cambios. Y desde ahí, a ver, por un lado sentí cosas sueltas que se me fueron apareciendo. Sentí cómo desde todo este psicodrama que hicimos, te vi a vos, Dalmiro, creciendo y desplegándote con todo. Entraste más apichonadito y sentí una emoción inmensa por verte, mi maestro, redesplegado, y me hizo muy bien. Y la otra es, para mí, encontrarme con el psicodrama, o me encontré buscando el lugar de la emoción, y dentro de las emociones la ternura justamente fue algo que me habilitó y sigue habilitándome, pero a la vez también yo quiero rescatar la ternura al lado de la indignación, que me parece que son los dos sentimientos constitutivos y que nos permiten conectarnos profundamente con lo humano, más en estas épocas del neoliberalismo, que es otra forma de dictadura que estamos sufriendo y que me parece que, y ahí sí me reivindico como profesional de la salud, en un sentido mucho más amplio, como psicodramatista, pero como profesional de la salud, siento que poder trabajar ayudando a transformar estas subjetividades, esta alienación en la que nos meten todos los días, forma parte también de un rol, y en donde ternura e indignación siento que tienen que ir de la mano, por lo menos para mí. Pero está bueno reafirmarla también a la indignación. Vos me conocés que yo siempre necesito reafirmar esa parte. Muchas gracias a los pioneros, muchísimas gracias a los pioneros. Muchas gracias. Gracias, maestro. 506-8498-1010 o 506-4082-6916. Email eventosyfiestasilusiones@gmail.com. Productora Ilusiones. Grandes momentos.